Entonces los 300 y pico dólares de 1977 me dan más de 1.500 dólares del presente. Después de ese momento se va para arriba, tiki, 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 y en el 81 se llega al precio máximo que se vio del metro cuadrado en Buenos Aires de toda la historia. Así que si conocen a algún familiar que lamentablemente compró en 1981, compró muy mal, pésimo. Sorprendentemente nunca se volvió a ese número, jamás. Ese número a valores de hoy es 4.250 más o menos dólares el metro, pero como hay inflación en dólares todos los años, este número va a seguir subiendo, a pesar de que el año 1981 ya pasó, este número va a seguir subiendo. En consecuencia, si este año hay 4% de inflación en dólares, el año que viene 4, después 5, después 4, después 5, si el metro cuadrado no supera los 5.000 dólares el metro en Buenos Aires en promedio, no superaremos el valor de 1981. Lo cual es realmente deprimente y preocupante, porque hoy estamos en el año 2023, y si vos a 2023 le restás 1981, te da 42 años. Si yo a esto le sumo 25 años, que es la edad de una persona que pueda acceder a una vivienda, ponele, siendo muy generoso y tipo, él tiene que ser un crack en la actualidad para los 25 años comprar una propiedad, pero en el 1981 era más posible, la persona hoy tiene 67 años y ya no trabaja más. Entonces esa persona lamentablemente pasó toda su vida laboral con un activo que no ganó un mango de capitalización. Exclusivamente ganó guita con el alquiler o el ahorro por vivir en esa vivienda, del alquiler que hubiera pagado, es decir, un ingreso implícito por tener esa vivienda, lo cual es muy importante y más en la jubilación. Pero sin embargo, esto no es lo que dice la gente, los vendedores en general, y no entiendo por qué no pueden decir esto. ¿Por qué no pueden explicar que el metro cuadrado a veces sube y a veces baja? Y está todo bien. Y eso no quiere decir que sea un activo de mierda uninvestable, que es ininvertible. No, es un activo que tiene sus pros y sus contras, y a veces sube y a veces baja. Tiene menos volatilidad que acciones y bonos en Argentina, por lo tanto protege el capital un poquito más. Porque ¿qué pasa? Cuando yo recorría los barrios en el 2019 diciendo esto se va al carajo, pero no mañana, no sé cuándo, pero está todo carísimo, y por primera vez en la historia está pasando esto que los valores listas siguen subiendo y los precios de cierre están bajando, decía estos mensajes y nadie decía, che, esto tiene algo de sentido, quizá hay que vender las propiedades. Y yo, inclusive con mis propios colegas inmobiliarios, les decía, che, si vos estás convencido de lo que yo digo, tiene sentido. Y vos mismo también das tus propias charlas hablando de lo mismo. ¿Por qué no vendés tus 3 propiedades ahora? Porque ya viste que las acciones se hicieron mierda 50%. Y las propiedades no bajaron absolutamente nada. Están bajando 2, 3, 4% recién ahora del pico máximo. Del pico máximo en 45 años. O 40, no sé cuántos años fueron recién que hicimos la cuenta. Un delirio total. Nadie vende un pedo, listo, ya está. Se fumaron. ¿Qué es lo que se fumaron? Como ven acá en pantalla, un drawdown del 50%. Pero acá hay un tema interesante también, que es, che, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, la crisis de 1999-2002 del real estate, que bajaron 50% los precios de las propiedades? Voy a mover mi cara para el otro lado, así pueden verlo y achicarlo un poquito, así tapo solamente la línea azul, que es la más chota y no sirve para nada. Ahí ya lo ven un poquito mejor. Entre 1999 y 2002 bajó 50% el precio de las propiedades en Buenos Aires. Pero sin embargo, en esa crisis malaria fulminante del 99-2002, no había nada en lo que refugiarse más que en efectivo. ¿Por qué? Porque si uno ponía la guita en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que lo puede hacer haciendo 3 clics, eso le hubiera dado 30% de pérdida entre 1999 y 2002. Y eso es bastante loco, porque quiere decir que el metro cuadrado bajó 50, pero el costo de oportunidad es lo que podría haber hecho alguien con su guita, un poquito sofisticado, ¿no? Porque esos 3 clics involucran cierta sofisticación, pero no demasiado, es 30% abajo también. En consecuencia, la crisis del 99-2002 fue dramática en un montón de situaciones, pero para el real estate no fue la peor crisis de la historia. La peor crisis de la historia fue 1981-1985, que bajaron las propiedades 75%, en un mundo en que todos los activos subían de valor. Porque si uno en 1981 hubiera puesto la guita en el S&P, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hubiera ganado 98 nominal y ajustó por inflación 67% en dólares verdadero poder de compra posta. Y esto es fulminante, 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 porque si uno tenía 100 lucas y le saca 67%, perdón, vuelvo para atrás, 67%, va a estar en 100 por unos 67. ¿Está bien? Vamos a hacer la cuenta de las dos cosas. O sea, si yo tenía $100.000 y gané el 67%, voy a estar en $167.000.
Pero sin embargo lo ven en pantalla, que si alguien con esas 100 lucas hubiera comprado una propiedad en Buenos Aires, se hubiera quedado con $25.000. ¿Está bien? De 100.000 a 25, grave. Entonces el costo de oportunidad hubieran sido 167 y la persona se hubiera quedado con 25. Entonces fue 6,7 veces más guita esa única decisión en la vida de una persona. Por eso esto a mí me vuela la cabeza y yo soy un apasionado de las inversiones y del real estate en particular. Porque una sola decisión bien tomada puede cambiar tu clase social y la de tus hijos. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque otras decisiones quizás no tienen tanto impacto en tu vida como esta. Este tipo de decisiones son deal breakers en tu vida. Es una cosa totalmente increíble. Y hablando de la segunda crisis más importante de toda la historia, es la que estamos viviendo ahora, del 2018 hasta el día de hoy. ¿Quiere decir que en julio del 2023 los precios van a seguir bajando? No tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Ni la más pálida idea. Pero sin embargo, si uno ve un gráfico así como el que estamos viendo, la línea negra en pantalla, van a ver que la línea negra tiene un fenómeno a largo plazo de regresión a la media. Y esto lo vamos a ver después quizás en un video hoy o en un video de otro día, de cómo el futuro es impredecible siempre, pero cuanto más largo haces el plazo del futuro, más predecible se vuelve el futuro, y esto es medio bizarro, y no se llega a interpretar lo que estoy diciendo, pero es, por ejemplo, si yo veo que las acciones en Estados Unidos están vendiéndose en una cartera diversificada, por ejemplo el S&P 500 en su conjunto se está vendiendo a un price over earnings de 8, yo puedo saber lo que va a pasar mañana, no lo puedo saber. Puedo saber lo que va a pasar en un mes, no lo puedo saber. Puedo saber lo que va a pasar en un año, no lo puedo saber. El resultado que puede pasar es muy diferente de un extremo al otro. Entonces pueden pasar 1.000.000 de cosas. En un día, en una semana, en un mes, en un año. En 2 años, más o menos. Pero en 10 años, la probabilidad está casi toda concentrada en 3 resultados locos. Cuando las empresas están baratas, vos comprás y esperás 10 años, en general ganás mucha guita. Cuando las propiedades están baratas y esperás 10 años, en general ganás mucha guita. Cuando las propiedades están caras y esperás 10 años, en general perdés guita. Y esto siempre hay que interpretarlo, que en el momento nadie puede pensar así. Porque en el momento en que todo sube y es una fiesta loca, por ejemplo, vamos a ponernos en perspectiva. En este gráfico, ¿no? La línea negra. La línea negra muestra que del 2002 al 2018 la gente no paró de ganar guita con periodos caídas muy breves, ahí en el medio con algún cepo, alguna giladita, pero es un quindenio casi ininterrumpido de ganancias sin parar. Entonces imagínense a un inversor en pozo que entró en el 2002 de pedo, salió en el 2005, entró en el 2008, salió en el 2011, salió de vuelta en el 2014, entró y volvió a salir en el 2017, hizo 6 veces una inversión en pozo. Ganó muchísima guita esa persona, pero totalmente descontrolado, porque agarró todo este ciclo alcista y encima en cada compra iba restándole 20%, que es lo que en general el desarrollador le da al comprador de primera ola para que se lleve, pero 20% sobre el precio en que se está manejando en el momento en que comienza la obra. Si después los precios suben 30% en los próximos 3 años y vos habías comprado 20% abajo, es un negocio. Y si lo haces 6 veces, que es lo que duró ese quindenio, es una cosa totalmente increíble. Entonces cuando llegó al pico máximo acá, ¿quién le iba a explicar a Roberto, que los últimos 15 años se hizo millonario, literal, que era momento de hacer otra cosa y que ya había pasado el ciclo, que lo felicitábamos por este quindenio de alegría que había vivido, pero que ahora quizás tendría que hacer otra cosa o considerar diversificar la mitad de su guita en otra cosa, que estuviese barata en ese momento? Claramente Roberto no se lo convence, porque es un genio de las inversiones que va 15 años ganando guita. Y entonces acá, pumba, regresión a la media. No sé lo que va a pasar el año que viene, no sé lo que va a pasar en un mes, en 6 meses, lo que sea, pero sé que en el largo plazo, si vos estás en $4.000 el metro, cuando la media es 2.000, como se ve acá en este gráfico, yo sé que en el largo plazo va a tender de vuelta a la media, va a tender a la media. No te conviene comprar en $4.500 el metro. Un departamento promedio, no es esto.
¿no? En cada caso en particular. Lo mismo en acciones. No estoy hablando de casos particulares, estoy hablando del conjunto de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El conjunto de las propiedades en Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, y esto es muy loco porque mucha gente que es experta en finanzas con 3 posgrados y maestría y doctorado me debate que no se puede saber cuando algo está barato o caro. Eso parece casi joda. Cuando uno averigua, se lee 2 libros, no hace 4 posgrados, ve que en 2 libros se ve que si el price over earnings está bajo, en el largo plazo el retorno es más alto que si vos entrás cuando el price over earnings está alto. Si vos entrás en propiedades en Buenos Aires cuando el precio está en $4.000 el metro de hoy, en el largo plazo vas a perder guita como un campeón. Y si entrás cuando el metro cuadrado está a $1.000 el metro, en el largo plazo vas a ganar guita. No sé lo que va a pasar mañana. Y obviamente podrían sucederse cisnes negros, pero de vuelta, voy a ir a 2 contextos que me lo olvidé decir antes porque estoy divagando y me olvidé decir lo importante que es que cuando estábamos acá en el pico máximo, en el gobierno de Macri, ¿cuál era el discurso? El discurso era, en ese momento, che, recién llegamos al 1 y pico por ciento de crédito hipotecario sobre el PBI. Chile tiene 20% de crédito hipotecario sobre el PBI. Por lo tanto, pareciera ser que nos quedan como 20x de crecimiento, porque ahora vamos a ser un país serio, se terminó el empobrecimiento sistemático del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vimos en Disney. Esto es Argentina. Entonces, regresión a la media, pumba, toda la expectativa desaparece. Lo mismo en cada momento de alza descontrolada. Es como cuando la gente acá porque llegamos a $4.000 y pico de hoy el metro, que en ese momento, como vimos anteriormente, si vuelvo al de valores de lista, porque también hay varios temas, pero vuelvo al valor de lista, era 1.300 del año 81. ¿Por qué habíamos llegado a $1.300 el metro del 81, 4.000 y pico de la actualidad en el 81? Porque la gente ganaba muchísimo en dólares. Entonces ahí era como todo para arriba, y es como, para, que es lo mismo que yo decía en el 2018, y por eso hice un tweet que dejé ahí colgado y lo sigo teniendo como tweet fijado en mi página principal de Twitter, que es, si vos ves a toda la clase media, laburante, yéndose de vacaciones a Europa, Estados Unidos sin parar, gastando a mansalva, importando boludeces, eso es una señal de que se está ganando mucha guita, porque somos un país tercermundista. Entonces, es raro que el RIPTE esté en $2.000 por mes, ponele, a valores de hoy. También es raro que esté en $500 por mes. Ahora está en $500 por mes. Es raro, pero es raro deprimente. Inclusive, suponiendo que somos país bananero y tercermundista. Entonces, se puede saber cuando algo está por debajo o por arriba de su media histórica, de su mediana histórica. Y lo único que puede romper todo este análisis son cisnes negros que casi nunca se suceden, pero que a veces se suceden, que son, por ejemplo, Cuba comunista. Vos tenés este gráfico así, que lo podríamos haber hecho los últimos 50 años del real estate en La Habana, Cuba, y el día acá, pimba, comunismo, se termina la propiedad privada, no hay más gráfico. Está bien, eso es un cisne negro que rompe todo. Pero si eso no se sucede, hay regresión a la media en el largo plazo. Y si vos entras a un activo cuando el activo está caro, en una cartera diversificada, de vuelta, en una acción en particular puedes entrar caro, que el precio de earnings sea altísimo y ganar un montón de guita. En una propiedad en particular puedes comprarla a $5.000 el metro y después que valga $15.000 el metro. Pero en una cartera diversificada de acciones o en una cartera diversificada de propiedades, podés ver claramente si estás entrando barato o caro. Si estás entrando caro, en el largo plazo vas a perder guita. ¿Y qué pasa? Esto es contraintuitivo, porque cuando se dice así, parece obvio, tipo, obvio, Santi, yo veo este gráfico, y cuando está acá arriba, vende, cuando está acá abajo, compro. Pero en el presente, cuando vos estás acá abajo, acá a $1.000 el metro de hoy, en el 2002, y a $1.000 el metro de hoy, en 1985, ¿qué pasaba en estos momentos? La desgracia. En el 85, 87, 86, que todos estos años están acá, el desmadre macroeconómico. 2002, el desmadre social y macroeconómico, y la gente ganando chirola. Proceso de default, el peso se va de 1 a 4 y la gente le licúan el salario 75%, después vuelve a 3, en consecuencia la licuación del salario, que también es muy loco, no sé si es deprimente, pero loco a la vez. López Murphy se recuerda como un hijo de puta porque había achurado el salario en no sé qué porcentaje, sin embargo, después vienen otros, le achuran el salario a la gente 66% y no son recordados como achuradores seriales del salario. Y esto es ver un RIPTE. Vos ves el RIPTE todo así,
con una volatilidad descontrolada. Cuando la gente gana $2.000 el metro en Argentina, vos no tenés que sumarte a la ola de pensar, esto no tiene techo, esta vez es diferente, ahora sí, Argentina va a ser de Francia. Está raro, raro. Porque esto se pensó 4 veces. Se pensó con la convertibilidad, se pensó con la plata dulce, se pensó con Mauricio Macri. Se piensa cada vez en esos momentos que Argentina va a cambiar su ciclo y que ahí sí va a ser un país rico. Y después pasa siempre lo mismo. Entonces, si estos ciclos se mantienen, uno sí puede ver cuando un activo está caro y cuando un activo está barato. Y lo mismo en empresas de Estados Unidos. Me vuela la cabeza, lo voy a mostrar después, pero tengo un gráfico de los flows, tipo cuando entra más guita y cuando sale más guita de la bolsa. Y obviamente, medio obvio, pero no tan obvio, la guita entra en la bolsa en lo pico máximo. Y por eso se dan pico máximo, porque los precios suben porque un montón de boludos ponen la guita. Pero eso es medio sorprendente, porque ese dato vos lo podés tener en el presente. No necesitas predecir el futuro para poder tener ese dato. Yo puedo ver cuál es el flow hoy de guita que entra o sale en acciones en Estados Unidos. Y si yo veo que ese flow se va a un máximo histórico de la concha de lora, puede después ese máximo superarse. Y después puede superarse, puede superarse. Pero lo que sí sé es que si estamos en un máximo de la concha de la lora, en el largo plazo el retorno va a ser más choto que si yo entro cuando el flow es que todos se están yendo del mercado. Y esto también es difícil en el momento en que eso se sucede. Lo repito como por 10ª vez. Porque, por ejemplo, cuando fue el COVID, eso se lo acuerdan todos, porque hasta aunque son jóvenes acá la audiencia lo vivieron. En ese momento, lockdown en todo el mundo, no se podía fabricar, las fábricas cerradas, empobrecimiento generalizado, descontrol, quilombo, y encima la gente muriéndose. En ese momento, la guita se va de la bolsa. Porque todos piensan, bajó 20, pero esto se va al carajo. Bajó 30, pero esto se va al recontra carajo. Estamos como en la crisis del 30, pensaban todos. Después bajó 30 y rebotó de forma descontrolada. Entonces, en ese 30 abajo, lo que uno debiera pensar es, en cada una de las bajas, la baja se da por un quilombo mayúsculo. Y a mí no me vuela la cabeza que obviamente acá en el 2002 y en los 80, en la hiper, un montón de gente lamentablemente se vio obligada a vender sus activos porque estaba en la malaria fulminante. Pero a mí lo que me parece muy sorprendente es la gente que lo vi en el COVID, lo vi en el 2008 en Estados Unidos, lo recuerdo patente a pesar de que era un pendejo en el 2002, de gente que tenía posibilidad de invertir y en vez de invertir en ese momento fulminante de la desgracia mayúscula, ahí estaban desinvirtiendo. Como si estuviesen desesperados, como si estuviesen en la situación del que entendiblemente tiene que vender porque se está fundiendo. Pero si vos no estás en esa situación, no me da el bocho para entender por qué la gente se comporta como una manada de boludos todo haciendo lo mismo, desinvirtiendo en un momento en que tendrías que estar invirtiendo, no desinvirtiendo. Si tenés la posibilidad, ¿no?, de poder hacerlo, que la mayoría no la tiene, por eso se dan las malarias fulminantes.